El director de la Policía Nacional, Nery Ramos, reflejó los índices de violencia criminal durante el 2017. Tuvo una reducción de nivel nacional con un 13% menos. El descenso se reflejó en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla, los cuales mostraban mayor incidencia en años anteriores. La ciudad de Guatemala ha registrado un índice de violencia menor a la del año anterior. Es un resultado histórico en virtud de que nuestra sociedad guatemalteca nunca había tenido una reducción porcentual en ese sentido. Se desarticuló un total de 96 estructuras criminales durante el 2017 mediante la detención de 966 personas que las integraban y a las que se les atribuye delitos relacionados con extorsiones, asesinatos, secuestros y robos. La PNC indicó que la desarticulación de estas estructuras criminales se logró mediante la coordinación y trabajo de las diferentes unidades especializadas. Los crímenes que han ido en contra del patrimonio de los guatemaltecos también se ha perseguido y se ha combatido y tenemos una tendencia a la baja verdaderamente significativa. El ministro informó que durante el 2017 se registró una baja del 42% en robo de buses. Además dio a conocer que durante el 2017 fueron decomisadas 4.686 armas de fuego, las cuales serán destruidas. Rivas indicó que continuará con el fortalecimiento del sistema penitenciario y optimizarán el recurso de infraestructura. Recuperaremos los espacios de Fraijanes 2. Además, para este año su ministerio continuará con los planes de seguridad para seguir con la reducción de homicidios y la criminalidad en el país. Este año se contará con 9.987 agentes designados en lugares estratégicos para fortalecer la seguridad ciudadana. Muy buenas noches, dándole la bienvenida al 2018, ya también nosotros en Sin Filtro, nuestro tercer año, muy agradecidos con ustedes por estar siempre al tanto de lo que está sucediendo en Guatemala, nuestro primer día, nuestro primer Sin Filtro ya de 2018. Esta noche vamos a analizar precisamente la baja en el crimen y ese es el hashtag que hemos preparado para ustedes, para que por favor hagan sus comentarios. Es numeral SF baja crimen. Ese es nuestro hashtag para hoy y sus comentarios los esperamos ahí. Esta noche, analista Carlos Mendoza. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te he seguido ya por bastante tiempo en redes y viendo todos los análisis que haces, yo creo que son muy importantes. De eso vamos a discutir hoy. Raúl Bolaños, gracias para ver qué estrategias y tal vez podemos ver desde aquí qué estrategias están funcionando para la baja en la criminalidad. Luis Miguel Reyes, gracias Luis Miguel también por estar con nosotros. Principiemos, quiero pedirle aquí a producción que si podemos tener la gráfica 1, porque la gráfica 1, como hemos discutido en estas horas del primer año en redes, es posiblemente la gráfica más importante. Es una gráfica que demuestra en un longitudinal desde el año 2000 hasta el 2017, ¿verdad? O sea, son 17 años de estudio, la caída, la subida, pero también la caída en los índices de criminalidad. Empecemos con Carlos y gracias por estar con nosotros, explicando un poquito acerca de esta gráfica. Sí, muchas gracias por la invitación, Estuardo. Básicamente lo que ustedes pueden observar es que desde el año 2000 se observó en Guatemala un constante aumento de la tasa de homicidios en el país. Estuvimos en un nivel alrededor de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes en diciembre del año 2000 y a partir de ahí empezó un ascenso que llegó hasta un máximo de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes en septiembre del año 2009. De hecho, en el 2007 sí vimos una subida a 47 y luego una baja hasta 43. Eso es muy interesante porque ahí sí se puede ver por qué ocurrió el descenso y tuvo que ver con el cambio del Ministerio de Gobernación. Sale Bielman y entra Adela Torreviarte e inmediatamente se da el descenso. Venía una espiral de violencia durante esa administración y luego vemos un nuevo ascenso, que ese ascenso sí pareciera que está relacionado con la incursión de los Zetas en el territorio nacional y la violencia que se dio en torno a la lucha por espacios, por territorios en la Verapaz, en Petén, hasta llegar a ese 48 por 100.000 en septiembre del 2009, que es el máximo punto de violencia que tenemos registrado en la historia reciente de Guatemala. 2009, para tener nociones también de la historia, es el gobierno de la UNE, el gobierno del ingeniero Álvaro Colón,
y es la subida más alta que tenemos registrada. Ahí entramos a los países más violentos en los conteos, entramos entre los países más violentos del mundo por cada 100.000 habitantes. 48, pero vemos de esto un descenso impresionante, aún una estabilidad en 40 para el 2011 y el 2012, este ya es el gobierno del PP. De hecho, empieza a descender durante la administración de Colom. Una de las principales variaciones en el descenso se dio cuando fue ministro Carlos Menocal, y empieza a caer a partir de ese momento la violencia, sigue cayendo en el año 2012, en 2013 prácticamente no varió mucho, bajó por el crecimiento poblacional, se retoma la senda del descenso en 2014, 15, 16 y 17, y estamos cerrando este año con una tasa de 26 por 100.000, que es prácticamente la tasa más baja que hemos disfrutado en los últimos 18 años, porque estamos volviendo al nivel de diciembre del año 2000. Entonces, en 17 años, estos se llaman longitudinales, así se estudian estos en ciencias sociales. Cuando miramos, comparamos los mismos periodos y vemos ascenso o descenso en este caso de la criminalidad en medida homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hoy en los niveles, en un descenso bastante pronunciado. Si podemos tener la gráfica de nuevo, muchas gracias. Desde agosto del 2015, bueno, diciembre del 14, para ser más exactos, se estabiliza, pero empieza el descenso en el 2015, a mediados de 2015, hasta el mes pasado, diciembre, que llegamos a 26, que es el mismo número que se registra para diciembre del año 2000, hace 17 años. Principiemos, Raúl, tus primeras reacciones a estos números y este descenso. Bueno, la primera cosa, muy buenas noches. Un placer estar aquí. Yo creo que la parte más importante y que Carlos de alguna manera lo menciona, tiene que ver con la incursión de la CICIG. Una parte importante es que recordemos que el año donde empieza el descenso es la incursión de la CICIG, y hay un papel importante también que es la aprobación de la ley de portación de armas, que entra en vigencia, y a partir de eso hay un descenso particular, digamos, en las muertes violentas. Y entonces lo que empezamos a ver es que la violencia también tiene una intervención de alguna manera estructurada y sistémica, es decir, todas las instituciones tienen algo que ver, desde la PNC hasta el organismo judicial, que toda tiene la que cadena ver, de justicia, en realidad. toda la cadena de justicia. Con nuestro gran problema que sigue siendo el dolor de cabeza, presidios, ¿verdad? Entonces, si tú tienes que no esté estructurado toda esta cadena de justicia, es imposible, digamos, que pueda caminar, en términos de que no solo es labor de una institución, sino que es todo un proceso por el cual esa institucionalidad se va fortaleciendo, y es ahí el papel importante de la CICIG en este momento, digamos, ¿no? Raúl, cuando decís incursión de la CICIG, estamos hablando aproximadamente del 2012. Mismo momento que el ministro de Gobernación de la UNE, es decir, digamos, ahí se da una serie de reformas importantes a las leyes que permite a esa institucionalidad trabajar articuladamente de cara a empezar esa reducción estructurada que vemos al día de hoy. Pues Miguel. Bueno, una cosa bien importante, y no sé si estuvieron poniendo atención el año pasado, pero vimos muchísimos operativos grandes que llevó a cabo el Ministerio de Gobernación junto con el Ministerio Público, ¿verdad? Muy efectivos, sí, ¿verdad? Muy efectivos, donde capturaban 170 personas, 90 personas, y no estamos hablando de temas de corrupción donde veíamos ese tipo de capturas también. Estamos hablando de operativos en contra de bandas de extorsionistas, ¿verdad? Específicamente, que a lo mejor la noticia pasaba algo desapercibida porque no llamaba tanto la atención como otras cosas, pero yo sí estuve poniendo mucha atención, y fueron golpes fuertes a bandas enteras que desarticularon completamente. Entonces, por supuesto, eso va a tener estos los efectos que estamos viendo hoy. Claro, ese es un trabajo conjunto de varias organizaciones, varias instituciones, que no es un trabajo que tampoco empezó ahorita, que es un trabajo continuado que viene probablemente desde esos años, ¿verdad? Esa podría ser una posible explicación. Claro, podemos ver otras. Yo creo que sí ha sido importante la labor del Ministerio Público a lo largo de estos años, y la labor de fortalecimiento institucional que ha tenido el Ministerio Público para poder empezar con esto. Ha habido, por ejemplo, una cara más amable para poder llegar a poner denuncias, y de hecho hablábamos con Carlos fuera de cámaras. Ha habido un aumento en el número de denuncias por extorsión.
¿verdad? Por ejemplo, de 2008, que teníamos 2.196 denuncias por extorsión, a 2016 que terminamos con 7.125. Esto puede significar dos cosas, hablábamos con Carlos. Probablemente o subió el número de extorsión, pero lo más probable es que la gente se está animando más a ir a denunciarlo. Y esto tiene efectos probablemente también en la tasa de homicidios y en las capturas que hemos estado viendo. Entonces, esto lo que podemos deducir es que esta confianza que ha generado el Ministerio Público en que la gente vaya a denunciar ha tenido estos efectos positivos. Ok, entonces tenemos acciones del Ministerio Público, denuncias por parte de los afectados, un papel más fuerte de acompañamiento y de acción muchas veces, digamos de... Solo la presencia de la CICIG ya tiene también una fuerza, pero hubo cambio en la ley, cambios en la normativa, uso también, por ejemplo, ya de métodos especiales en la investigación. Sin embargo, alguien te hizo una pregunta el año pasado, y digo en 2017, acerca de las causas que podría tener este descenso, y tu respuesta fue muy plana y muy clara, es decir, no sabemos. No, algo está funcionando o algunas cosas están funcionando. Puede que sea el cambio de la ley, puede que sea el MP, puede que sea la confianza del ciudadano a sus instituciones, pero no podemos señalar o apuntar a una causa específica, pero tiene que haber algo. Sí, es importante recalcar que son 8 años consecutivos de descenso durante 3 administraciones de gobierno distintas. Tomando el 48 como el punto, o sea, del 48 por cada 100.000 hasta el 26 por cada 100.000. Sí, de hecho es una reducción del 45% en 8 años y hay una campaña internacional para reducir en toda América Latina en 50% la tasa de homicidios en 10 años. Entonces Guatemala se ha convertido en un caso de estudio porque demuestra que sí es posible alcanzar esa meta de reducir a la mitad la tasa de homicidios en 10 años. Sobre las causas hay varias hipótesis. Una de las más convincentes para mí va en la línea de lo que mencionaba Raúl y son cambios institucionales que tienen que ver incluso con el enfoque de la investigación criminal. Siempre te dicen que PNC y MP se empiezan a coordinar más a partir de estas fechas, 2008, 2009, empiezan a trabajar ya no con una visión de persecución de casos aislados, sino viendo estructuras criminales que son responsables de muchos de sus casos. Empiezan a tener éxito a desarticularlos, los ponen fuera de circulación, pero esto también manda un mensaje a los que están todavía realizando actividades criminales, porque si en algunos de estos funciona el modelo racionalista o racional de que hacen un cálculo, ¿verdad?, costo-beneficio de delinquir y de la probabilidad de ser atrapados y de la probabilidad de cumplir una condena, etcétera, pues efectivamente se ha medido el nivel de impunidad en el país y han mejorado los indicadores, ha disminuido la impunidad y eso te está mandando una señal de que ya no es totalmente rentable cometer delitos en el país. Pero hay otros factores, por ejemplo el mismo INASIF. El INASIF se crea y empieza a operar alrededor del 2007 y va como en un proceso de aprendizaje y empieza a dar resultados también alrededor del 2009. Y entonces tenemos evidencia científica para llevar ante los jueces casos y poner fuera de circulación a estas personas que eran en un momento presuntos criminales y se demuestra que efectivamente lo eran. Vamos a hacer un corte. Quiero dejarte, Raúl, con la pregunta acerca precisamente de la institucionalidad, porque si escucho algo en todo lo que han dicho es instituciones fuertes dan resultados. Leyes, MP, presencia aún o acompañamiento de CICIG, por ejemplo, pero INASIF es otro gran actor, PNC es otro de los grandes actores, Ministerio de Gobernación, cuyo ministro viene precisamente del Ministerio Público. Si hacemos la relación que iniciabas, Carlos, dejar esa institucionalidad como una de las bases, si se ha fortalecido o no, y qué deberíamos hacer ahí también. La disparidad que hay entre datos INASIF-PNC, ¿por qué se da esa disparidad? Recuerden, nuestro hashtag es #SF baja crimen. Vamos a corte.
Nuestro hashtag es numeral SF baja crimen y dialogamos acerca de la baja en los índices de criminalidad, sobre todo homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos en los niveles del año 2000, aunque llegamos hasta 48 por cada 100.000. Ha habido un descenso considerable y sensible. Sé que muchos podrían decir 26 es todavía mucho, y es cierto, es mucho, pero la buena noticia es que la tendencia es hacia la baja, ¿verdad? Y había también una crítica hoy que me parece válida, y es el número, la diferencia, por ejemplo, entre 2017 y 2016, la relación de 110, creo que era, ¿verdad, Carlos? 110, pero son 110 guatemaltecos, eso miremoslo por el lado positivo. Instituciones, te preguntaba, ese tema que ha salido, no lo hemos dicho, pero la institucionalidad, así es referencia a la relación y al apoyo que recibe la institucionalidad en Guatemala. Yo creo que es importante destacar, por ejemplo, el tema de que la limpieza social ya no es un tema recurrente, digamos, en términos de violaciones a los derechos humanos en el país. Es decir, uno podrá pensar que hay algún índice de existencia o no, pero si uno empieza a ver, eso es el reflejo del fortalecimiento de las instituciones propiamente, de una política de atención, digamos, en la prevención del crimen organizado. Es decir, uno puede empezar a ver que hay un circuito, digamos, y una recurrencia a través del cual las instituciones empiezan a trabajar articuladamente. Tú bien lo decías con el tema del sistema penitenciario. El hecho, digamos, de volver a retomar o empezar a hacer acciones ha significado mucho, por ejemplo, de evitar ese control que puede haber del crimen organizado desde la cárcel. Porque era el mismo ministro quien hacía la denuncia que 70%, si no estoy mal lo que él dijo, y lo cito a él, 70% de las extorsiones salen de las cárceles. Así es. Ya que todavía sí hay mucho trabajo que hacer en apoyo institucional, pero si se pueden y se han apoyado otras instituciones dentro de la cadena, también se puede apoyar entonces al sistema penitenciario. Así es, yo creo que, digamos, mover al Estado es sumamente complejo, y en este caso en particular, en lo que tú necesitas articular otro tipo de instituciones que no necesariamente solo es el Ejecutivo, también requiere un esfuerzo importante. Correcto. Yo creo que aquí, digamos, con el tema que tú decías del INASIF y PNC, se han ido vinculando incluso categorías, y creo que el ejemplo más profeso es el tema de la ley de femicidio, es decir, cómo van articulando, digamos, lo que es todo el tema de violencia de género a partir de la propia ley entre INASIF y PNC. Entonces, esa articulación institucional de entender cómo se tipifica un delito, cómo empezamos a ver, digamos, ciertas recurrencias en factores en los cuales el crimen organizado empieza a operar, te da señales de que esto es un trabajo conjunto. Luis Miguel, desbaratar el crimen organizado no es fácil. Primero entenderlo, primero saber cuál es su organización y cuáles son sus bases de acción, cómo se conforma. No es fácil, pero Raúl hacía mención de algo fundamental, que es la prevención. O sea, cuando ya está organizado es más difícil hacerlo. El objetivo es que no se organice. Ese sería un objetivo institucional estratégico, que no se organice. Sí. Ahí todavía tenemos mucho que caminar. Esa es creo que al final la gran tarea pendiente, y es una tarea pendiente que vamos a ir teniendo conforme la población se va volviendo más urbana, ¿verdad? Porque vamos a ir teniendo mucha más gente viniendo a las ciudades. Que nuestra tendencia, es la tendencia de todo el mundo. La tendencia de aquí a, si no estoy mal, 20 años es que el 75% de la población del país va a ser urbana. Y eso lo que nos va a provocar es que más personas van a ir viniendo a las ciudades o a los centros urbanos, y por supuesto esto, la concentración y la concentración en lugares donde hay mayor acceso a recursos, donde hay mayor acceso también al crimen, pues lo que va a provocar es que más gente se vaya uniendo a estas por necesidad, pues vaya llegando. Si se les permite. Si se permite y si se llega a eso. Si no hay una política de prevención efectiva que pueda ayudar con muchas cosas, porque no se trata únicamente de temas económicos, también hay temas de infraestructura, también hay temas de educación, también hay temas de acceso a oportunidades para prevenir todo este tipo de problemas, especialmente en estas áreas que son muy necesitadas. Carlos, ¿qué se ha observado en la investigación? Porque que sea urbano no es el problema. Nueva York es la ciudad más urbana del mundo, Tokio y Moscú y Madrid también, pero no dan estos grandes números de 26, que sigue siendo un número todavía, un reto. ¿Qué se ha observado entonces en esas ciudades? Sí, primero aclarar de que aunque hemos descendido bastante en la violencia homicida, seguimos siendo uno de los 10 países más violentos del planeta. Correcto. ¿Verdad?
Honduras y El Salvador, que son nuestros vecinos, están por niveles muy arriba de nosotros. Honduras estará cerrando alrededor de 54 por 100,000 y El Salvador se está acercando de una tasa de 115 que llegó a tener hace un poco más de un año a unos 60 por 100,000. O sea que ellos, a pesar de ser vecinos y tener ciertas características similares a nosotros, están muy por arriba. Y México, que ha tenido un año desastroso en términos de violencia homicida, se está acercando a la tasa de nosotros. O sea, porque... ¿En qué nivel está México ahorita? México estaba, la última vez que lo revisé a noviembre, 25 por 100,000 habitantes. Está al mismo nivel de nosotros. Sí, pero tiene que ver mucho en el caso mexicano relacionado con la guerra con el narcotráfico. Y entre los carteles y entre los carteles. Pero lo que quería mencionar es de que efectivamente la variable urbana no necesariamente está relacionada con el crimen, excepto cuando estamos hablando de sociedades muy desiguales. Una de las variables estructurales que sale constantemente y es muy frecuente, y los que hacen análisis estadístico le llaman muy robusta, es el tema de la desigualdad. En sociedades muy desiguales, donde no hay posibilidades de subir en la escalera social por medios legítimos, entonces generalmente los hombres jóvenes buscan medios ilegítimos, que sería el crimen, para poder subir en esa escalera social. No sé, yo tendría mis dudas de esa explicación. Entiendo cuáles serían las condiciones, pero entonces India tendría que ser el país más violento del mundo. Pero con esas ciudades... Digamos, India es de los países con grandes niveles de pobreza, pero cuando hacemos el análisis de diferencias entre el decil más rico y el decil más pobre, es precisamente en los países más desiguales, Brasil, por ejemplo, Guatemala, Sudáfrica, donde vemos esas desigualdades. Y ahora Venezuela es otro de esos países. Sí, que es una desigualdad artificial, ¿verdad?, al final del día, pero Sudáfrica, independientemente de eso, no muestra estos números. Sí, es uno de los países más violentos de África, ¿verdad? De hecho, África subsahariana es la región más violenta del planeta, y después viene América Latina, ¿verdad? Entonces, y dentro de América Latina son los países desiguales: Brasil, Guatemala, ¿verdad?, El Salvador, Honduras. Está el tema de las raíces históricas también, ¿verdad? Aquí se hablaba mucho de si los conflictos armados internos iban a dejar una herencia de personas dedicadas o especializadas en el uso de la fuerza, la circulación de armas y todo eso. Pero el caso que desbarata un poco esa hipótesis es Honduras, por un lado, que no tuvo un conflicto como Guatemala o El Salvador, pero el otro caso es Nicaragua, donde en Nicaragua sí hubo un conflicto armado y hubo una guerra también durante muchos años, y es el país de Centroamérica menos violento. De hecho, tiene una tasa de 1 dígito. A propósito, los números de Costa Rica también creo que son al alza. Son al alza, ya superó los 2 dígitos, o sea, arriba de 10, que es cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana consideran que hay una epidemia de violencia. Los ticos lo tenían muy guardado ahí. Quiero hacer una pregunta porque ha surgido desde siempre, ha sido una pregunta de la disparidad de los números. Y quiero presentar aquí, por favor, la gráfica 2. En la gráfica 2 tenemos números reportados por PNC y números reportados por INASIF. Si ve uno la correlación, el número, la curva roja, la línea roja es INASIF, y la línea azul sería entonces PNC. ¿Por qué se da esta disparidad o a qué se debe esta disparidad? Básicamente la disparidad se da a que los registros se realizan en 2 momentos distintos. La PNC realiza su registro en la escena del crimen, y ahí generalmente hay cadáveres de personas que fallecieron por la violencia en ese lugar, y tenemos heridos que los bomberos u otros entes de emergencia los llevan a los hospitales, pero lamentablemente fallecen en los hospitales. Y entonces la PNC generalmente no actualiza su contabilidad, sino que es en el momento de la escena del crimen y no le da seguimiento a qué ocurrió con esos heridos. INASIF sí tiene esos datos. INASIF le llegan los cadáveres, no importa dónde
ocurrió el acto violento, ya sea en la escena del crimen o en el hospital. Entonces el INASIF cuenta efectivamente todos los cadáveres que llegan a sus sedes periciales, les hace una necropsia y ellos determinan que fue por un hecho violento que está en investigación. Entonces ese momento en el que se hace el registro explica que esta diferencia sea sistemática, porque como ustedes pueden ver en la gráfica, la correlación es del 90%. Por lo tanto, lo importante es que la tendencia de ambas es la misma. Y luego hay otra razón importante que casi nunca se menciona, y es que el INASIF por política no tipifica la muerte. Sí, no puede. Y no distingue entre si fue homicidio, suicidio y accidente. Y en Guatemala, según las estadísticas vitales del INE, que es otra fuente independiente, hay alrededor de unos 500 suicidios al año. Y esos 500 suicidios al año están también ahí. Y hay accidentes que se dan cuando limpian un arma de fuego, ¿verdad? Y hay un disparo en la cabeza, tal vez al compañero o él mismo, y entonces el INASIF, hasta que el juez no lo cite a declarar, si es que hay algún sospechoso del crimen, ellos no van a decir si eso fue homicidio, suicidio o accidente. Raúl, antes del corte, sí necesitamos mejores números. O sea, tenemos números, pero necesitamos ir mejorando toda nuestra data. Y esta es parte también del fortalecimiento de la institucionalidad. En realidad no tenemos una ley en esos términos del mejoramiento de nuestros números. ¿Puede haber una normativa en eso? Yo creo que aquí lo importante en principio va a ser tener un censo nacional, porque evidentemente partamos el poder tener mejores tasas, hacer los cálculos, te lo va a hacer. Y yo creo que hay una parte importante que quizás, y cuando uno lee los tweets de las personas, dice, bueno, pero ¿por qué yo no tengo la percepción de que la seguridad en realidad haya aumentado o yo me sienta más seguro, ¿no? Esa es la pregunta que te dejo, Luis Miguel, y les iba a dejar, porque una cosa es la percepción, pero otra es los números. Y entonces los números no hacen un match con lo que percibimos. Y sobre todo percibimos en titulares, pues, lo vamos a decir así, percibimos en titulares. Tenemos que ir a corte, pero los dejo con si hay disparidad PNC y NASIF, ya explicaste por qué. Ahora, una más grande todavía, percepción versus números. Ese me parece a mí un debate muy importante. Vamos a corte, regresamos. Seguimos en Sin Filtro. Nuestra discusión es la baja en la criminalidad, los números, pero ha surgido, y yo creo que es importante, y gracias por sus comentarios en las redes sociales, numeral SF baja crimen. Raúl decías, y también Luis Miguel, que no es la percepción que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos seguimos con una percepción de criminalidad alta. Sin embargo, los números sí nos están diciendo otra cosa. ¿Por qué este fenómeno? Yo creo que la primera cosa que debemos revisar es el carácter simbólico que tiene la violencia. Es decir, cuando uno ve que la dimensión del delito puede contar por uno, como bien lo dices tú, pero ese delito puede conllevar una serie de delitos que van implícitos. Es decir, por ejemplo, puedes tener desde tortura, puedes tener desde mensajes, digamos, entre las propias pandillas, y entre lo cual lo que ves es que ese carácter simbólico que se refleja en el propio delito adquiere una connotación, digamos, que se va instaurando en el inconsciente de las personas de cara a visualizar una violencia, valga la redundancia, mucho más violenta. Es decir, digamos que tu percepción va aumentando en función de la gravedad del delito, y por lo tanto puede existir una reducción, como bien lo estaba mencionando Carlos, pero a su vez los delitos que estás presenciando son cada vez más estructurados y cada vez más propios de redes de crímenes organizados que están vinculados a delitos mucho más fuertes y mucho más potentes dentro de la propia sociedad, que esa percepción te empieza a generar una idea de que la violencia no ha reducido. Es decir, tú ves el caso, por ejemplo, de lo que sucedió el año pasado con el tema del Hospital Roosevelt y dices, bueno, ¿cómo es posible que esto en plena ciudad o en pleno trébol de la ciudad esté sucediendo, ¿no? Sí. Y esa percepción
es la que domina y se convierte en nuestro imaginario en la verdad y la realidad. Eso es lo que decimos. Parte también del hecho que las noticias y muchos de esos crímenes son en la ciudad de Guatemala, que distribuye mucho de las fuentes principales de información, Luis Miguel. Con ese tema de la percepción, hay dos formas como nos formamos la percepción de violencia, creo yo. Una es lo que vemos en los medios de comunicación y otra es que nos suceda algo, ¿verdad? Que nos asalten o que asalten al vecino, al primo, al amigo, al hermano. Y en ese tema, creo que lo que pasa es que, y Carlos lo decía en el segmento anterior, es que seguimos siendo una sociedad muy violenta. O sea, seguimos teniendo una tasa de homicidios muy importante, ¿verdad? A pesar de esta baja, pues todavía vamos a ver. Entonces, por supuesto, los medios de comunicación van a recoger estos hechos que son noticia importante y nos lo van a proyectar, y claro, lo vamos a seguir viendo en los medios de comunicación hasta que no tengamos una reducción muchísimo mayor, ¿verdad? Que ya no se vea. Y también tenemos una tasa de asaltos alta, ¿verdad? Seguimos teniendo ese tipo de problemas y lo vamos a seguir viendo. Luego, lo otro que decías, mucho de estos, la percepción, y algo que decía Carlos en el corte, es que en la ciudad de Guatemala o en los municipios, digamos, aledaños al departamento de Guatemala, lo que estamos viendo es que la tasa de homicidios sigue siendo muy alta, ¿verdad? De hecho, comparable, decían, con tasas que tienen en Irak, por ejemplo, ¿verdad? Países que están en guerra, con conflictos armados fuertes. Entonces, por supuesto, y siendo la ciudad de Guatemala uno de los mayores productores de noticias, pues eso se va a seguir reflejando en las noticias. Ahora, lo que sí es que hay municipios del país donde podemos ver incluso tasas de homicidios de cero, ¿verdad? Donde no hay un solo homicidio en todo el año, y no es uno, entiendo que son varios. En términos de departamentos, la nota inicial también hacía relación a los departamentos. Y es importante notar también cuáles son los departamentos más violentos, pero también cuáles son los más pacíficos. Pongámosle pacíficos versus violentos. No digamos menos violentos, sino pacíficos. Y uno se sorprende de ver números en departamentos que uno consideraría altamente violentos, pero los números no reflejan esa violencia que tenemos en la percepción. Por ejemplo, entre los más violentos está Chimaltenango, por ejemplo. Yo soy de Chimaltenango. Ese es uno de los departamentos más violentos, que me sorprendió ver los números de Chimaltenango. Sí, Chimaltenango está teniendo justamente un problema de urbanización desordenada. El que decías al inicio. Justamente, ese es para mí un caso que la alerta viene desde hace varios meses, donde el ascenso en Chimaltenango es notorio y pareciera que tiene que ver con esas características de ser un departamento, un municipio dormitorio, ¿verdad? Donde están migrando como ciudad intermedia del interior de la República a este lugar a trabajar en la ciudad de Guatemala, y ahí se están dando todas estas características. ¿Sigue siendo el departamento de Guatemala y el municipio de Guatemala el más violento, o hay municipios más violentos en el departamento de Guatemala más que el municipio de Guatemala? No, en el departamento de Guatemala, al 30 de noviembre, el municipio de Guatemala tenía una tasa de 77 por 100,000 habitantes. Estamos hablando el triple de la tasa de homicidios nacional. Y después, preocupante, porque estos no salían entre el top 5 del departamento, Santa Catarina Pinula con 62. Catarina Pinula. Y Fraijanes con 62 también. Esos dos municipios no solían... Solo otra vez, esto es al 30 de noviembre hace un mes. Sí, es la tasa interanual, o sea que va desde diciembre del 16 a noviembre del 17, los 12 meses completos. Entonces, luego tenemos Villanueva con 51 y tenemos Mixco con 47, que son generalmente los que en el imaginario están como en el top 2 y top 3. Sí, porque Santa Catarina no está ahí, o sea, no nos imaginamos ese número en Santa Catarina. Sí. Sí, es correcto. Ahí estamos hablando de 58 homicidios en 12 meses, pero como es una población de 100,000 habitantes, entonces se dispara a 62 la tasa. Y aquí hay todo un debate con los alcaldes, porque sobre todo con los alcaldes, por ejemplo, de Villanueva, siempre ahí estamos utilizando una población de alrededor de 600,000 habitantes. Y el alcalde dice, no, pero ahora ya no tenemos 600,000, tenemos más de 1,000,000 de habitantes. Entonces eso bajaría la tasa a la mitad. Pero, ¿quién certifica? Y ahí es el punto que Raúl mencionaba, el censo. ¿Cuál es la población realmente del municipio? Y luego, ¿cuál es la población del área metropolitana durante el día?
cuando se calcula, según estimaciones de la Municipalidad de Guatemala, que hay unos 3 millones de personas circulando. Fuera del departamento de Guatemala, en otros departamentos, ¿cuál es después de Guatemala o cuál es el departamento más violento? No, generalmente estamos hablando del oriente, donde siempre sobresalen Zacapa y Chiquimula, y luego tenemos los 2 puertos, Izabal y Escuintla, y luego Petén. Esos son los 5 departamentos que generalmente están en el top. ¿Y los 5. Más pacíficos? Y los más pacíficos, que esto es algo, no es una simple curiosidad, tiene una explicación, e incluso con Estuardo lo hemos dialogado a lo largo del tiempo, de muchos años. Pero los más pacíficos tenemos Totonicapán, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, poblaciones mayoría indígena, poblaciones mayas del altiplano occidental de Guatemala, que tienen estándares internacionales de ser pacíficos, porque tienen un dígito de violencia consistentemente a lo largo del Totonicapán, por ejemplo, ¿en qué estamos hablando? ¿2, 3? Estaba en 1. Totonicapán estaba incluso reduciendo, que es otra cosa curiosa, porque tenía ya un bajo nivel de violencia y estaba todavía con tendencia a la baja. Entonces estaba prácticamente con 1 por cada 100,000 habitantes. Los desagregados al 31 de diciembre todavía no los hemos procesado porque nos lo tiene que enviar la PNC en los próximos días. Pero Totonicapán estamos hablando de un dígito, Sololá también, Quiché también. Raúl, desde el punto de vista, digamos, siguiendo un poco la investigación, pero también en la normativa, que yo creo que es importante, ¿qué cambios necesitamos hacer en normativa que no sean tan bruscos, pero que sean importantes para poder seguir influenciando la institucionalidad? Yo creo que la primera cosa que es importante es el modelo de distribución de recursos. ¿Y por qué te señalo esto? Porque justamente hacíamos la salvedad, el tema indígena o el tema de la pobreza realmente son variables intervinientes que uno diría son causales de que haya o no haya violencia. Aquí lo que te diría es, entre más pobreza, más violencia debería haber, pero eso no sucede justamente porque hay una concentración de servicios en el área urbana y por lo tanto esta urbanización tiene criterios, digamos, netamente económicos, pero a su vez también hay una cuestión dentro de la cultura, digamos, social del guatemalteco, que el problema se resuelve a través de la violencia y no a través de las instituciones. Entonces, en principio lo que tenemos que tener es presencia del Estado. Un primer indicador que debe dar juzgados, seguro social, bueno, todas las presencias de Estado, entre más por mejor. ejemplo, tú mencionabas estos territorios y cuando tú ves la presencia policial tienes casi 2 policías, por ejemplo. 2 policías por municipio que hacen se turnan cada uno, y entonces no es una presencia policial, lo cual no estoy diciendo que se cometan delitos o no. Lo que trato de decir es, en términos, digamos, que en la medida que se descentralice y se desconcentren los servicios, va a tener que existir un punto en el cual también la mudanza del crimen organizado va a suscitarse. Y lo que vemos ahorita, por lo que tú señalas, es cómo hay un control territorial cada vez más estructurado, más vertical en cuanto al control de territorios. Entonces ves esa mudanza a territorios del propio departamento de Guatemala, por ejemplo. Digamos, pero sí ha habido una descentración, porque por ejemplo la misma academia de la PNC ya tiene academias no solo en la capital, ¿verdad? Pero que al final el modelo sigue obedeciendo a un criterio poblacional. Capitalino. Exacto. Poblacional y entonces, en la medida que más población tienes, más presencia policial tienes, pero lo que te dice es que no necesariamente la cantidad de delitos obedece a una cantidad de población. Obedece quizás a controles territoriales, obedece quizás a presencia de servicios factores culturales, hay otra serie de factores. Luis Miguel, prevención, que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tenemos que reforzar? Presionar en la prevención y presionarlo así con fuerza para decir esto es lo que tenemos que hacer en prevención. Bueno, yo me voy a ir un paso, hay como un par de cosas, pero me voy a ir un paso más allá, y es prevención para el crimen que se comete desde la cárcel también. Y es que hay un tema, porque el tema del sistema penitenciario es algo a lo que no se le ha entrado y con el que tenemos crisis recurrentes. Yo me recuerdo, solo el año pasado tuvimos por lo menos unas 4 o 5 crisis fuertes en el sistema penitenciario. Es un tema al que no se le ha entrado realmente con la gana y la fuerza con la que se ha hecho otros temas. Entonces, si vamos a seguir depositando todas estas personas que con éxito el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público capturan y logran llevar ante la justicia, y que los jueces, recordemos
recordemos que más de la mitad de las personas que están guardando prisión están en prisión preventiva, no han recibido todavía una sentencia. Entonces ahí hay un primer problema, que el sistema de justicia no tiene capacidad de responder a la cantidad de personas que están entrando. Y luego la otra es que mucha de esta gente se va a las escuelas del crimen, que son las cárceles, ¿verdad? Desde donde pueden cometer más crímenes o donde finalmente salen a cometer más crímenes después de aprender más cosas, ¿verdad? Unirse a pandillas o estar en diferentes espacios, buscar otros temas para delinquir. Ahora, importante el tema de prevención, yo creo que más que prevención también hay que hablar de oportunidades. Algo que decía Carlos, el tema de ascenso social, ¿verdad? Que sea un país donde haya mayores oportunidades laborales, un país con mayores oportunidades de educación, mayores espacios de recreación también, donde los jóvenes puedan estar en otras cosas, que no sea solo reunirse para pensar cómo delinquir, sino que puedan dedicarse a otras cosas. Algo que se habló muy bien eran estas actividades extracurriculares que se hacían en las escuelas hace un tiempo y que se habló de que funcionaron para poder distraer a los jóvenes y ubicarlos en otros temas. O sea, yo creo que es importante que sea una política integral, pero lo más importante es que sea una política continuada, porque lo que no se ha visto, por lo menos a nivel de las direcciones de los ministerios, es que la política pueda continuar. Lo que hay es una continuidad, a lo mejor a nivel de mandos más bajos o del mando operativo, pero no se ha pensado en una política realmente de Estado que pueda continuar y que nos dé resultados más importantes en 10 años. Nuestro hashtag es #SF baja crimen, nuestra discusión acerca de los números ya para 2017. Cuando regresemos vamos a ver los números también de baja porcentual años comparados, que yo creo que también es importante, y por qué no, los diarios, lo del día a día, lo que nos asusta a todos. Precisamente decía Raúl, lo de la percepción. También los números, ahí estos números son importantes. ¿Cuántos guatemaltecos por día? Aunque tenemos el reto de 26, va hacia la baja, que esa ya es por lo menos una visión de decir algo se está haciendo bien y hay que seguirlo haciendo con un gran reto, como decías Luis Miguel, las cárceles. Numeral SF baja crimen. El hashtag es numeral SF baja crimen, la baja en el conteo de criminalidad en Guatemala. Estamos en niveles del año 2000 y este es uno de los datos. Todavía estamos con un gran reto de 26 por cada 100,000 y ese es precisamente nuestra discusión, todo lo que habrá que hacer. Raúl, quiero regresar a una pregunta con relación a la institucionalidad, porque para mí eso sí es lo más importante. Puede haber presencia del Estado y todo, pero como decía Luis Miguel, si no hay continuidad, no hay posibilidades de institucionalidad, o sea, de establecer normas para un proceso. Aquí entra el organismo judicial, la Suprema, que tiene que tomar decisiones, el Congreso, que tiene que cambiar leyes, el mismo Ejecutivo, que tiene que apoyar la llegada de. Ahí todavía no estamos viendo coordinación. ¿Qué coordinaciones muy específicas necesitaríamos entre los tres poderes? Yo creo que la primera cosa que hay que tomar en cuenta es un tema de recursos, es decir, digamos, tu capital humano en términos de Policía Nacional Civil, tampoco es que tengas personal que reciba capacitaciones constantes en términos incluso salariales, por ejemplo. Correcto. Todo el tema de los incentivos que te debería de generar la cantidad de efectivos. Lo que vemos en el tema de seguridad es que ha habido una privatización de los servicios de seguridad, es decir, lo que tenemos es más oficiales privados que oficiales propios de la PNC. Entonces, una primera cosa que hay que empezar ahí a tener en cuenta es un debilitamiento de la propia PNC, sobre el cual hay que apostar por un modelo, digamos, en el cual se fortalezca. La otra es el tema de la cadena de justicia, es decir, la presentación de las suficientes pruebas de tal manera que los procesos judiciales puedan llevarse a cabo y permitan una investigación desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, en el caso de quién es el primero que llega a la escena del crimen, no es la PNC. No.
pueden ser los bomberos o pueden ser los periodistas. Entonces solo ahí tenés una alteración, digamos, de la escena del crimen. Entonces el proceso de investigación, ¿cómo se va a dar? Entonces, pero ahí volvemos otra vez al tema de los recursos, donde ves a policías que tienen que poner de su propio bolsillo para pagar la gasolina de sus radiopatrullas, entonces empezamos a ver que hay una debilidad. O no pueden comunicarse por celular, ¿verdad? Cosas muy sencillas, pero que son fundamentales en ese momento, que ese momento no se puede perder, porque es el momento más importante de la investigación. Esas 2-3 horas iniciales es lo más importante, de ahí pues ya llega todo el mundo. Les digo, hasta las 5 minutos llegan todo el mundo. O sea, primero, recursos, entonces, para estas instituciones que están en una capacitación. El tema de prevención, porque bien lo decía Luis Miguel aquí, el tema es que la prevención casi que por cultura institucional no se trabaja en ninguna de las dependencias, es decir, no tienes una política que te vaya guiando necesariamente para llevar a cabo la prevención. Ahí yo creo que acciones interesantes que han permitido, digamos, al Ministerio de Gobernación incentivar a la población de que identifique cuáles son sus problemas en términos de seguridad, de que desde que va el tema de alumbrado público hasta que va los sitios en los cuales convergen, digamos, los jóvenes. Es decir, también hay que entender que el eslabón más débil es el que siempre está sujeto a que sea más partícipe, o sea, contra ellos, digamos, el tema del crimen organizado. Y no hemos tocado un tema que, en mi opinión, yo lo he reforzado mucho aquí y en radio, es inteligencia. Inteligencia, esa capacidad de recabar información a través de métodos que van desde apreciación rápida. Carlos, has trabajado en apreciación rápida en muchos municipios y todo, para tener información, entrar 72 horas, 3-4 días, sacar información, salir, analizar y empezar a juntar muchas informaciones para hacer un escenario o varios escenarios y tomar una decisión. Sí tendríamos que también invertir en inteligencia, entonces, Raúl. Y yo creo también que quizás mucha gente no comparta esto, pero es el tema del carácter civil de la PNC. Es decir, los patrullajes combinados no se ha visto que arrojen un resultado en específico. Terminan en marzo, según la información que ha llegado. Entonces, lo que ves es que al final del día son dos instituciones que tienen dos labores distintas. Y por lo tanto, ese fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, como bien tú lo mencionas, debe de ir desde equipo hasta trabajos de inteligencia y hasta la manera, digamos, en la cual enfrenta un crimen. ¿Y el papel de la comunidad? El papel de la comunidad es muy importante, lo hablábamos en el corte. También cómo esas comunidades en el occidente del país son comunidades con menos violencia, pero son comunidades que están muy bien organizadas internamente. No necesariamente una organización formal, sino son organizaciones comunitarias propias del lugar y que han dado muy buenos resultados en cuanto a identificar posiblemente focos de violencia o jóvenes que están empezando a ir por algunos malos pasos o gente extraña que llega a la comunidad a querer provocar algún problema. Y claro, ahí hemos visto también muchas cosas. Hemos visto también que se ha abusado o algún linchamiento, alguna cosa. Lo que decía Raúl, digamos, sí, el tema de derechos humanos, que es fundamental. Claro, es fundamental, pero digamos, en general, a pesar de estos casos aislados que han ocurrido en distintos lugares, es una estrategia no coordinada por nadie que funciona muy bien para detener el crimen. Ahora, lo que sí es que esto es normal que se vaya perdiendo conforme las comunidades se van desarraigando, porque hay migración, ya sea a Estados Unidos o migración a las áreas urbanas e intermedias que están sucediendo por cuestiones de actividad económica. Claro, en estos lugares ya se pierde esa organización comunitaria y lo que vemos son gente mucho más desarraigada, que está dispersa y que no va a tener ese control social, digamos, natural o en población orgánico. Más pequeña. Claro, orgánico en poblaciones pequeñas, donde todo el mundo se conoce y muchos son familia, ¿verdad? ¿Qué sucede en otros lugares? Eso se va a perder y lo que estamos viendo es que la tendencia es hacia una mayor índice de urbanización, entonces probablemente vamos a tener mayores problemas de esto más adelante, especialmente si seguimos con estos temas de urbanización tan desorganizada y falta de servicios y además, perdón que lo repita, pero el tema de falta de oportunidades, ¿verdad? Que no se está generando suficiente oportunidad para que esta gente venga a trabajar y a encontrar oportunidades de desarrollo. Carlos, hay dos datos que me parecieron a mí importantes, en realidad es una serie de datos. Por favor, tu cuenta en Twitter, porque mucho lo publicas, no, todo lo publicas en Twitter, es @
Sea Mendoza 72. Sea Mendoza 72. Arroba Sea Mendoza 72. Si ustedes quieren estas gráficas y todo está ahí. Vamos a ir a la gráfica 4, por favor, a producción. La gráfica 4 es un porcentaje anual de descenso, tasas de homicidio comparando el descenso. Aquí vamos en números negativos, pues así es como se hace esto y así se lee. El descenso mayor es 11-12, 2011-2012. Sí, es correcto. ¿Alguna causa ahí? 2011-2012. No, se venía la tendencia desde el 2009, como lo hemos mencionado, 2009-2010. Recordemos que ese fue un año de transición de gobierno, ¿verdad? Porque ahí se da de la UNE al PP la transición y se mantiene, y lo que llama la atención es lo que ocurre en 2012-2013. Correcto. ¿Por qué se pierde esa tendencia? Y cuando uno escucha a los dos ex viceministros de seguridad de ese periodo, justamente, pareciera que ellos tenían una visión contrapuesta sobre las causas de la violencia. Uno que tenía más énfasis en el tema de pandillas y de narcotráfico. Y cuando él sale, el siguiente lo reemplaza con una visión de que precisamente los homicidios no necesariamente se explican en gran medida por esos dos fenómenos, sino por conflictos de relaciones interpersonales mal llevadas que terminan en un desenlace fatal. Y que muchos de los homicidios en Guatemala, igual que en otros países del mundo, se dan, por ejemplo, los fines de semana. No son necesariamente homicidios instrumentales, en el sentido de que buscan un objetivo. Un robo, asalto. Sino que son relaciones interpersonales de conflicto que en unos lugares del país se resuelven bien y no terminan. ¿Cuál es el día más violento en Guatemala? Es el día de sábado a domingo. O sea, todo el fin de semana empieza a subir el viernes, llega un pico el sábado y todavía el domingo, incluso la madrugada del lunes, pero son todos crímenes del fin de semana. Es un tema que probablemente tiene que ver con alcohol. Yo, perdón que interrumpa, veía una curiosidad hace poco, una campaña que hubo de cómo la violencia aumenta cuando hay partido de fútbol, la violencia contra la mujer específicamente, ¿verdad? Cuando hay partido de fútbol. De hecho, en Costa Rica lo que hacían es que a la par del contador de los goles, lo que ponían era un contador de denuncias que se daban en el momento del partido de fútbol. Era un tema interesante que pues también tiene que ver con aumento de índices de violencia durante momentos específicos. En este caso, partido de fútbol, que usualmente es fin de semana. Terminamos con la gráfica 5 para terminar. Este es al día. Yo decía lo que nos afecta a diario. Este es el promedio diario para Guatemala, la gráfica número 5. Es un promedio muy interesante que vamos del 2009, estábamos en 19, en 2009, 19.3, ¿a qué vamos ahora? ¿A 15? 15. 15. Según INASIF. Según INASIF es 15 al día. Ya, aunque la baja todavía es un gran reto, 15 por supuesto, pero esto es lo que día a día va sucediendo en las calles, en los buses, Sí, lo que ocurre con este gráfico, que a mí no me gusta mucho, es que no ajusta por el tamaño de la población, porque la población, va creciendo. Según las proyecciones del INE, basadas en el censo 2002, crece a un ritmo de alrededor de 2.4% anual. Entonces, para poder comparar manzanas con manzanas, necesitamos hacer ese ajuste. Y este promedio diario no lo hace, simplemente divide el número de muertes entre el número de días de cada año. Y sí, y habría que ver, pero esto es no solo por número de días, es también por número de habitantes. No, este es solamente por el número de días. Por el número de días, o sea, el número de total de digamos, en este caso, 4.410 dividido. Que los de 2017 dividido 365. Y te da un... Y te da 12.1 en el caso. ¿Se podría extrapolar ahí ciertos eventos? Sí, yo he hecho varios análisis, por ejemplo, dependiendo si es año electoral o no, que es una variable que algunos habían propuesto. La verdad es que no sale significativa la relación, a no ser de casos que uno sabe precisamente por los medios, de que hubo un móvil de tipo político detrás del asesinato.
pero es un número muy bajo respecto al total de los homicidios. Y eso, hablando de la calidad de los datos, es una de las cuestiones pendientes de la PNC, la calidad del dato sobre los móviles de los homicidios. Carlos, muchas gracias. Carlos Mendoza, otra vez tu Twitter. @CAMendoza72. Raúl, gracias. Y Luis Miguel también, Luis Miguel Reyes, muchas gracias. Sigue ahí en los comentarios en numeral SF baja crimen. Nosotros regresamos mañana en Sin Filtro. Usted saca sus conclusiones. Buenas noches.